SER Podcast. En este episodio del Cine en la SER repasaremos algunas de las películas que llegan a los cines este último fin de semana de agosto. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem y Victoria Luengo. La constelación del perro de Ridley Scott. Y recordaremos las estrellas masculinas que han protagonizado las películas de este veterano director. Vuelve a los cines el arqueólogo Tadeo Jones con su nueva aventura, La lámpara maravillosa. Hablaremos de la cantante y compositora Charli XCX, que acaba de estrenar película titulada Erupcia, y del film español Anoche conquisté Tebas. Y en televisión hablaremos de la serie Toda la verdad de mis mentiras, que acaba de llegar a Netflix, y cerraremos nuestra serie veraniega sobre cómo el cine ha reflejado la exploración espacial. ¡Acción! El cine en la SER con Elio Castro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de El Cine en la SER, el último de este verano, un verano que comenzó con estrenos muy potentes, La Odisea y Spider-Man Brand New Day, y que se cierra con estrenos también muy esperados. Ahora hablaremos de ellos, películas que esperamos que sigan llevando mucho público a los cines, porque estas semanas de verano, las dos últimas del mes de julio y las de agosto, han sido un éxito de taquilla en los cines españoles. Con Spider-Man y La Odisea, el final de Oak Street en todo lo alto, pero también han funcionado muy bien las películas infantiles para toda la familia como La Patrulla Canina, o las de terror, como la nueva entrega de Insidious. Otras, es verdad, que han funcionado peor, pero el verano, ya lo decíamos al comienzo de esta temporada, es uno de los mejores momentos del año para ir al cine. Esperamos que los programadores así lo sigan entendiendo y que piensen bien qué películas se deben estrenar en estas fechas y que no vean el verano como una época de relleno o para llevar a los cines esos títulos que no han tenido cabida el resto del año. Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero. Y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Y con esta canción, La Noche Eterna, comenzamos a repasar los estrenos de esta semana, y uno de los más esperados de la temporada es El ser querido, lo nuevo de Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña, un título que se aleja del cine y de las series que habían escrito estos dos guionistas para hablar de otros temas, ¿no? La relación entre un padre y una hija, atravesada por el abandono, la falta de confianza y, por supuesto, el cine. Una historia protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, que interpretan a ese padre, un reconocido director de cine, y a su hija, una actriz que intenta abrirse camino en el cine con esta nueva película. Y hemos elegido esta canción, La Noche Eterna, de Él mató a un policía motorizado, porque es una canción, ¿verdad, Joel?, que el personaje que interpreta a Victoria Luengo escucha en un momento de este film. Bueno, Joel, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Elio? Bueno, tú has visto la película. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Te ha emocionado? Pues, Elio, es una historia de gente que no puede mirarse a los ojos. Lo dice el personaje de Bardem, Esteban Martínez, en la película, y creo que es una de las líneas de guión que mejor representa el proyecto. Lo decías, un padre y una hija que se reencuentran 13 años después, cara a cara en un rodaje, en medio de esa tensión, y tiene muchos aspectos interesantes. Hablaremos de ellos, ¿no? Escenas memorables, y lo más latente es la herida abierta que atraviesa toda la película. Hay mucho dolor, también toques de comedia. Las interpretaciones creo que están muy brillantes, muy potentes, y yo me quedaría con el aprendizaje, digamos, de que pronunciar la palabra perdón no es tan fácil como parece. Es verdad, es cierto. Bueno, para hablar de todo esto, Joel, has estado con Rodrigo Sorogoyen, con Isabel Peña. ¿Qué te han contado? Pues aparte de que ellos también sienten ese cambio de línea en sus proyectos, viven la historia como un ejercicio de nostalgia, de hablar de esas pequeñas cosas, como es la relación entre un padre y un hijo, y también de analizar el abandono de España al pueblo saharaui, que es otro de los temas que, si vamos ahí hablando de las capas de la película, se encuentra, y también, como no, esa mirada crítica al cine. Llevábamos como mucho tiempo contando historias realmente
considero muy distintas entre sí, pero sí que tenían un poco este envoltorio thrilleresco que conlleva cierta estructura narrativa thrilleresca, y estábamos, bueno, pues un poquito cansados, ¿no? Sí, justo de ese tipo de reglas, porque aunque tú siempre quieras romperlas, hay algo que, bueno, no se puede estar descubriendo América, ¿no? En cada escena, en cada escaleta. Entonces, realmente había como una necesidad y un interés muy grande en contar otro tipo de historia. Siempre intentas que en una película los espectadores empaticen con algún elemento de la historia, con algún personaje, con algún acontecimiento. Al hablar de paternidades y de padres y hijos es más sencillo, o a priori parece más sencillo, porque, como tú dices, todos los espectadores tienen más en común con un padre y una hija que con un asesinato en un pueblo perdido de la Galicia rural. La nostalgia caemos todos y todas, o sea, es inevitable, es demasiado apetitosa. Claro. Entonces, ya te digo, creo que depende del momento de la peli. Cuando empezábamos a estructurar la película, pensábamos en que podía parecerse a una comedia romántica. Hay algo como de cómo se van acercando y alejando los personajes, en este caso padre e hija. Él es un director que tiene que mirar a una hija a la que nunca ha mirado. Ella es una hija que va a ser mirada por un director y que es su padre que nunca le ha mirado. Entonces ella, como cualquier hijo o hija abandonada, tiene muy presente eso, le pone mucha importancia, le da mucha importancia a que la miren. Martínez quiere contar una nueva película, ¿de qué va a hablar? Y rápidamente llegamos a hacer una película histórica, porque Martínez es una persona obsesionada con el pasado, que le preocupa el pasado, una película histórica que hable de España, para que él quiera contar ese país, ¿no? En el fondo, seguramente él quiere contar, o él necesita contar algo íntimo sobre su hija, pero no lo sabe, y entonces utiliza una historia sobre España. Entonces había como varias posibilidades en cuanto a la historia colonial, ¿no? Para que estuvieran en un sitio un poco exótico. Entonces dijimos, hostia, si es el Sáhara, esos paisajes desérticos, pero claro, rápidamente al leer sobre el Sáhara aparece la palabra abandono, el concepto del abandono. Entonces, claro, un abandono, que es lo que tiene él con su hija. Entonces había una metáfora perfecta, ¿no? Un paralelismo perfecto. Sobre esto que nos contaba Nelio, destacaría el papel que ha jugado el cine, ¿no? Recrear ese rodaje en esta película Desierto de Esteban Martínez, y se centra precisamente en la figura del director para hablar un poco de todas esas dinámicas de poder que se dan en un set. Y Javier Bardem hablaba de esto en el Festival de Cannes. Es una sociedad muy poco democrática, un plato de cine, es un set de rodaje, porque es piramidal absolutamente, hay un señor que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso puede dar razón a muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Es verdad que en mis 30 y tantos años ya algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón, porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día, y de pronto el hecho de ser el actor principal de ese día me da un teórico poder que, a no ser que no seas consciente de ello, puede ser muy, muy peligroso. Creo que fui consciente y pedí perdón después, pero se dan las situaciones idóneas para que se cree una situación de abuso. Muy interesante lo que dice Javier Bardem sobre su figura como actor en la ficción y como actor en la vida real. Bueno, y también has hablado con la protagonista de esta película, Victoria Luengo, que está, la verdad, en un año maravilloso como actriz. Sí, es que era imprescindible preguntarle. Empezamos la conversación con cómo se encontraba, cómo estaba ella ante tanto proyecto, Sorogoyen, Almodóvar, dentro de muy poquito con Mikel Gurrea en San Sebastián con la película Sanz, y señala que está viviendo un sueño. Nunca soñé en un año como este, en un año trabajando con Pedro Almodóvar, que ha sido un sueño desde que yo soy pequeña, trabajando con Javier Bardem, que ha sido otro sueño desde que soy pequeña, trabajando con Rodrigo y con Isabel, que son para mí de los mejores creadores de este país y de más allá, yendo a Cannes con 2 películas en sección oficial, yendo ahora a Donosti con Mikel Gurrea, que también es uno de mis directores favoritos, amigo, con el que también voy a ir hasta el fin del mundo con todas las cosas que me propongan en la vida, con Sanz, que es una película bellísima y también nos han cogido en sección oficial. Entonces es como que me parece de broma, o sea, simplemente estoy pues tratando de asumirlo, agradecida, tratando de no acostumbrarme, porque creo que el ser humano, por desgracia, se acostumbra a todo, a lo bueno y a lo malo, y a lo bueno es horrible acostumbrarse, ¿sabes? Entonces estoy todo el rato diciéndome, no, esto no lo puedes dar por sentado, es
es excepcional, es completamente bizarro que esto esté ocurriendo, disfrútalo porque va a pasar, entonces disfrútalo, estoy muy contenta y muy agradecida de poder estar aquí. Y naturalmente también te habló de su personaje y de la película El ser querido. Traté de ponerme en la situación de Emilia en lo máximo posible, traté de mostrarme lo más transparente posible durante este rodaje, de no hacer cosas, de simplemente ver qué pasaba si yo estando ahí me dejaba ver a través de lo que me ocurría en esos momentos. Y luego traté de trabajar todo a la vez. Creo que es un personaje que le pasa todo a la vez. Le pasa el daño, la ira, la rabia, el enfado, la tristeza, la admiración, la felicidad de estar cerca de su padre, el enamoramiento, la fascinación, le pasa todo a la vez. Entonces creo que a veces esconde unas cosas, a veces esconde las otras, a veces se le escapa y le sale una cosa sin querer a veces, y creo que es trabajar todo a la vez. Está mirando la herida, está mirando el volcán de ella misma, lo que ella misma tiene por dentro que puede estallar en cualquier momento, está mirando el volcán de lo que él es y puede estallar en cualquier momento, está mirando un volcán que está apagado, ya no va a volver a activarse nunca más, se va a activar, o sea, creo que hay toda una serie de imágenes que conforman metáforas y paralelismos con la historia. En la propia película hay una cosa que a mí me fascina, que es que el padre no pronuncia la palabra perdón ni una sola vez en toda la película, que era algo que yo como Emilia estaba todo el rato, pero no me va a decir perdón, y no lo dice ni una sola vez. Entonces, bueno, creo que las cosas más importantes de la vida normalmente son las que más nos cuesta decir. Joel, pues nada, muchísimas gracias no solamente por este reportaje, por tus entrevistas a Javier Bardem, a Rodrigo Sorogoyen, a Isabel Peña y a Victoria Luengo, sino por todo tu trabajo en este verano de El Cine en la SER. Así muchísimas gracias, Elio. Hasta siempre, Joel. A ti por todo, gracias. About that night, the bugs in the dirt. Why were you digging? What did you bury before those hands pulled me from the earth? I will not ask you where you came from. I will not ask, and neither should you. Honey, just put your sweet lips on my lips. We should just kiss like real people do. Y esta semana llega a los cines también La constelación del perro, la nueva película de Ridley Scott, protagonizada por Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley y Guy Pearce. ¿Qué hacías antes del fin del mundo? Besar a mi mujer y jugar con mi perro. Preguntarme cada día cómo podía tener tanta suerte. Necesitamos algo que nos persiga, ¿no? Para no sentirnos solos. No sabemos qué hay por ahí. ¿Qué esperas encontrar? ¿Gente feliz por todas partes? El mundo de antes ya no existe. Lucía Bermúdez, tú ya has visto esta película, La constelación del perro. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué tal, Elio? Pues, a ver, no me ha gustado mucho, la verdad. Vaya, no sé por qué, me parece demasiado larga para lo que cuenta, que tampoco cuenta mucho. Está basado en un libro, el libro tampoco debe contar mucho, no me lo he leído, pero no me ha conquistado. Nada. La verdad, la historia nos lleva a un futuro postapocalíptico en el que la humanidad prácticamente ha desaparecido. Jacob Elordi interpreta a un hombre que sobrevive en una especie de refugio junto a su perro y el personaje de Josh Brolin, y que se dedica a recorrer los alrededores de su casa en busca de señales de vida. Aunque vive aislado, mantiene la esperanza de que todavía quede algo ahí fuera, hasta que empieza a detectar una misteriosa señal de radio que podría significar que no está tan solo como pensaba. Pero más que la película, ya te digo que no me ha conquistado demasiado. Hay una cosa que me parece muy interesante. Viendo la filmografía de Ridley Scott, me ha surgido una pregunta. A ver qué pregunta te ha surgido con Ridley Scott, que recordemos que tiene 88 años. 88 años. Sigue ahí al pie del cañón haciendo películas y que parece que está en buena forma física. Por lo menos buena forma física. Lo está. Sí. Lo está. Pero a mí me ha surgido la pregunta de, ¿tiene el director un sexto sentido para fichar estrellas?
Bueno, pues la verdad es que repasando así a grosso modo por toda su filmografía, yo creo que sí, porque la verdad es que desde Los duelistas, luego Blade Runner, Harrison Ford, en fin. Bueno, vamos a repasarlo. Claro, porque hay varios actores, como decías ahora, que de alguna manera dieron un salto enorme después de trabajar con él. Y ahora creo que puede estar pasando algo parecido con Jacob Elordi. Mira, por ejemplo, que decías, Brad Pitt. Cuando hizo Thelma y Louise en 1991 todavía era prácticamente un desconocido. Nada. Claro, tenía algunos papeles pequeños, pero no era ni mucho menos la estrella que conocemos hoy. Y Scott le dio ese papel, que además era bastante pequeño, el que sale así con el sombrero de vaquero, con el secador, y que sale la escena de su, con perdón, culete, que fue bien famosa, pero que sirvió para ponerle delante de todo Hollywood. Y a partir de ahí, pues llegaron Entrevista con el vampiro, Seven, El club de la lucha, y también hizo algo parecido con Susan Sarandon. Bueno, está también Harrison Ford, que hemos mencionado, con Blade Runner. Es verdad que él ya había sido pues estrella en algunas películas, pero es verdad que Blade Runner pues le lanzó quizá o le puso en otra dimensión. Y tenemos también a Russell Crowe. Claro, con Russell Crowe también pasó algo muy interesante. Él ya tenía una carrera, igual que Harrison Ford, pero todavía no era esa estrella mundial. Llega Gladiator, Scott le pone al frente de una superproducción y de repente se convierte en uno de los grandes nombres de Hollywood y encima gana el Oscar. Toma ya. Y lo curioso es que, como decías, que tiene 88 años, Scott ha seguido haciendo esto con generaciones mucho más jóvenes. Por ejemplo, Gladiator 2 apuesta por Paul Mescal. Mescal ya venía de Normal People y After Sun y tenía mucho prestigio como actor indie. Pero Gladiator 2 supuso su entrada en un blockbuster enorme con una exposición completamente distinta. Y ahora creemos que le pasa lo mismo a Jacob Elordi. Sí, aunque Gladiator 2, la verdad es que la película le salió un poquito... A mí me encantó. Sí, te encantó. Me gustó muchísimo. Bueno, vamos a pasarlo. Y eso, Jacob Elordi no necesita precisamente presentación, porque ya también le hemos conocido a lo largo de varias películas en los últimos años. Sí, para nada. A ver, él es más conocido en El ojo como joven, ¿no? Por Euphoria, Saltburn, pero Elordi es ya una estrella, pero precisamente por eso me parece interesante que Scott vuelva a poner el ojo en él y le coloque como protagonista de una gran producción de Hollywood. Así que igual no se trata tanto de que Ridley Scott descubra actores desconocidos, sino que parece saber muy bien cuando un actor está preparado para dar ese salto y ponerlo en la película adecuada para hacerlo. Vamos, que como decíamos, con 88 años parece que ese ojo para elegir estrellas sigue intacto. Pues muchas gracias, Lucía, pero no te vayas todavía porque nos tienes que contar otra cosa junto con Joaquín Banyuls. I'm just living that life. Fun Dutch cult classic that I still pop every time my track drops. You're jealous. I'm just living that life. While you're sitting in your dad's basement, bet you're disappointed that I'm shining. I'm just living that life. Fun Dutch cult classic that I still pop. Pack the LV cases, watch me do a little globe trot. Got a lot to say about my debut, about my constant revenue. I guess it makes sense, 'cause I'm just living that life. Y otro de los estrenos de la semana es Erupcia, protagonizada por Charlie XCX. Como dicen en mi redacción, estos jóvenes que tengo por aquí, la Charlie. Ella canta esta canción, Von Dutch. Así que, Von Dutch, ¿lo he pronunciado bien? Sí, muy bien. Sí, a mí me parece que es algo así como holandés, ¿no? O alemán, Von Dutch, ¿no? Joaquín Banyuls, Lucía Bermúdez han visto ya esta película y me han convencido para que hablemos de ella y que presentemos en sociedad a la Charlie. ¿No, Joaquín? ¿Quién es la Charlie? Pues sí, Elio. Charlotte Emma Etchison, que es su nombre real, nació en Cambridge un caluroso día del agosto de 1992. Ella es hija de un empresario y de una antigua azafata, y desde adolescente empezó a experimentar con la música. Con solo 14 años empezó a subir canciones a MySpace, a actuar en fiestas, en raves de Londres, y en 2010 consiguió su primer contrato discográfico. Poco después empezó a hacerse un nombre como compositora y también como cantante. Your picture perfect
En 2012 llegó I Love It, el de I Love It, el tema que compuso junto a Icona Pop y que terminó convirtiéndose en un éxito internacional. Y 2 años después llegó otro de sus puntos de inflexión grandes. Esta canción que estamos escuchando, Boom Clap, incluida en la banda sonora de Bajo la misma estrella, y empezó a hacer una pequeña incursión en el mundo del cine. Y bueno, la canción alcanzó el top 10 en Estados Unidos y convirtió a Charlie en la estrella pop reconocible a nivel internacional. Pero lo interesante de su carrera es que cuando parecía que podía seguir el camino convencional de cualquier estrella comercial, decidió alejarse de él, con discos como Charlie, How I'm Feeling Now, que fueron mostrando a una artista mucho más interesada en experimentar con el sonido, también con la producción y con una estética súper cuidada que en repetir una fórmula de éxito. Y entonces llegó el verano de 2024. Un verde chillón conquistaba las tiendas de discos, pero también las de ropa, y de las redes sociales mejor ni hablamos. Charli XCX publicaba Brat, y en cuestión de semanas aquel disco había dejado de ser simplemente un álbum. Se convirtió en un auténtico fenómeno cultural. El llamado Brat Summer convirtió a Charli en una de las figuras pop más importantes del momento. Y paradójicamente, después de alcanzar con Brat el mayor éxito cultural de su carrera, empezó a mirar hacia otro sitio, el cine. I'd rather lay down in thorns. I'd rather drown in a stream. Esto ya me suena, Joaquín. Esto ya me suena un poquito más. ¿Por qué? Sí, en 2025 Meral Fennell se puso en contacto con ella para que escribiera una canción para su adaptación de Cumbre por las Cosas. Pero es que Charlie y el productor Phil King se metieron tanto en el universo de la película que aquella canción terminó convirtiéndose en un álbum completo, pero también de 12 temas. Y lo que queda claro, Elio, es que Charli XCX no está utilizando el cine simplemente como otro escaparate para su música, sino como un espacio creativo propio. Algo que se ve todavía más claro en su último disco, Music Fashion Film, publicado hace apenas 2 meses. El álbum cuenta con una colaboración de David Cronenberg en No One Lasts Forever, mientras que Martin Scorsese también aparece vinculado al proyecto y forma parte de ese diálogo entre la música y el cine que Charlie está construyendo alrededor del disco. De hecho, este Music Fashion Film no se quedó únicamente en un álbum. Charlie lo acompañó de un cortometraje en blanco y negro que funciona como una extensión audiovisual del álbum y en el que también aparecen Vincent Cassel y David Cronenberg. Así que no es casualidad que después de conquistar la música, Charli XCX quiera ahora conquistar el cine. Ahora, como decías al principio, Elio, llega Erupya, dirigida por Pete Oz. La película sigue a la protagonista, interpretada por Charlie, que viaja a Varsovia con su prometido. Pero un acontecimiento inesperado, una erupción volcánica, altera sus planes y deja a la pareja atrapada en la ciudad. Y sorpresa, porque Charlie no se limita a protagonizar la cinta, porque también aparece acreditada como una de sus guionistas. La película se estrenó mundialmente en el Festival de Toronto en septiembre de 2025 y llega a los cines este mismo viernes. Pues esta es la Charli XCX. Me ha parecido fenómeno lo que me habéis contado. Lo único que no me creo mucho, Joaquín, es que naciera en un caluroso día de agosto en Cambridge, en Inglaterra. Un caluroso día, un caluroso día de agosto en Cambridge es como un día otoñal invernal aquí en Madrid, más o menos. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Lucía, muchas gracias por vuestro trabajo este verano y seguimos hablando. A ti, Elio. El cine en la SER. ¡Tadeo! ¡Es la última advertencia! ¡No más payasadas! Pero, ¿podría haber restos arqueológicos ahí? ¡Por última vez! ¡Tú solo eres un obrero, no un arqueólogo! Con Elio Castro. Una generación completa de niños españoles creció viendo las aventuras y desventuras de Tadeo Jones en la gran pantalla. Después de 3 películas, esta semana la saga vuelve a los cines con Tadeo Jones y la lámpara maravillosa. La franquicia española de animación por excelencia presenta una historia dirigida de nuevo por Enrique Gato, con un doblaje de Carlos Latre, que sorprende al interpretar a 3 personajes distintos en la película, Jeff, Belzoni y un personaje histórico. Y hemos podido hablar con ellos sobre esta nueva entrega y por su experiencia haciéndola. Mi tercer deseo es volver a Paititi. ¿Por qué vive? Hemos viajado en el tiempo. ¡Hola, gatito! ¡Oli! ¡Oli, siempre Oli! ¡Oli tiene que comer! ¡Hay que sacarle los gases a Oli! ¿Y quién me saca los gases a mí? Perdón.
Perdone, Alteza. Quiero decir bajeza. ¡Nadie osa insultar al príncipe heredero! El humano se ha vuelto hostil, activando modo huida. Un momento, ¿quién conduce? He soñado tantas veces como Quería hablar de paternidad, al final. Y es que es una cosa que me había negado durante muchos años, no terminaba de verlo en el personaje. Y bueno, ya siendo una cuarta película, pues ya tocaba, ¿no? De alguna forma ya tocaba meternos aquí. Y mira, curiosamente nos ha permitido hacer que Tadeo de repente sea el personaje más maduro de toda la película, en un momento en que estamos todos muertos de miedo por qué va a pasar con nuestros trabajos y con la IA. Pues el lanzar este mensaje, ¿no? de que al final la IA tiene que ser un compañero, no tiene que ser un reemplazo, tiene que ser algo que te ayude en tu día a día. Bueno, yo me crié con el cómic tradicional español, con los personajes de Ibáñez, de Jan, y para mí ha sido una forma de mezclar todo ese mundo del cómic con el que yo me crié, con ese cine de aventuras de los 80, que es pues la otra cosa con la que yo me crié y me alucinaba, ¿no? Digamos que es una especie de como si lo hubieras metido en una coctelera, pues eso es Tadeo, ¿no? Tiene divertimento, tiene buen hacer, o sea, es una película que es muy divertida y es que es muy entretenida, tiene entretenimiento en estado puro, tiene humor. Tiene muchísimo humor, siempre constante. Tiene bondad, tienes tantos valores buenísimos. Y en este caso, además de la historia, la arqueología, pues el reinventar la historia, reescribirla. Jeffy Belzoni además tenía la dificultad de que son icónicos, de que todo el mundo tiene una voz en sus cabezas y que todo el mundo sabe cómo son ya, ¿no? Y de repente le pones voz y ¡pum!, eso cambia. Es apasionante, ha sido un reto, que al final el alma no se puede sustituir con inteligencias artificiales. La piel es algo que es intangible y que no se puede programar. Y que al final el amor de un padre a una hija, la amistad, la bondad, la risa, el humor, la aventura y tantas cosas que podemos ver en Tadeo, es complicado que una inteligencia pueda hacer. Y para los que busquen cine de autor se estrena una curiosa película española, Anoche conquisté Tebas, dirigida por Gabriel Azorín. Una película que habla de la amistad masculina, alejándola de los habituales clichés y adentrándose en lo más íntimo y personal de un grupo de amigos. Una película que transcurre en unas termas romanas y con diálogos en gallego, portugués y en latín. José Manuel Romero ha hablado con su director. Yo conozco los Baños de Bande, estas ruinas de un antiguo campamento militar romano del siglo I, lo conozco en el invierno de 2017. Yo no tenía nada de cultura termal, no me había bañado en exterior en invierno en mi vida, pero bueno, estaba haciendo un viaje, visité a una amiga y me terminó llevando a este sitio. Llegamos por la tarde y bueno, para mí era como una situación un poco extraña, claro, hacía muchísimo frío ahí fuera, pero la gente estaba como desnuda, bañándose en bañador, eso, desnudos, y bueno, pues no sabía muy bien qué hacer, así que terminé metiéndome en el agua. Y me costó un poco encontrar mi lugar ahí. La cosa es que cuando llegó la noche, yo me quedé solo en una bañera con forma de sarcófago. Y ahí, no sé, como no hay luz eléctrica en este valle, pues lo único que puedes hacer si quieres ver algo es mirar el cielo. Y bueno, ese es un lugar donde puedes ver un cielo estrellado increíble. Yo estaba en el Elías Querejeta Cinescola en 2019 y estaba muy obsesionado con el cine de Cordeiro y Reis, de esta pareja de cineastas portugueses, y sobre todo con una investigación que ellos habían hecho sobre estratigrafías, ¿no? Que es cómo un plano cinematográfico es capaz de mostrar diferentes tiempos en un solo plano, ¿no? Como un plano puede capturar la convivencia de diferentes tiempos históricos. ¿Estás a pensar, Luis? Sí. Sí, la verdad que é bonito, mas ao mesmo tempo estou... Não é triste, mas é sei lá.
Não é todos os dias que se pode emocionar assim, não. Nos dio la sensación de que eran imágenes como sin tiempo. Y eso para mí fue como una revelación. Yo pensaba, si a estos chicos yo les quito los bañadores de piñas y les quito los iPhones, tú no me sabes decir a qué tiempo pertenece esta imagen, ¿no? Y bueno, me pareció una cosa como un eureka, un descubrimiento cinematográfico, conseguir una imagen que las ruedas se ven hoy en día, pero que no sabes qué tiempo tiene, ¿no? Tu viens que le volo, mon père. Que hay dos chicos contemporáneos, Antonio y Jota, dos chicos portugueses que deciden pasar la tarde en las termas con sus amigos, y que hay algo que Antonio lleva mucho tiempo queriéndole decir a Jota, pero no ha encontrado las fuerzas o no ha encontrado la manera. Y estas termas que son mágicas, le dan esa posibilidad en la intimidad de la noche de poder decir lo que lleva mucho tiempo sin atreverse a decir. Pero no es el único esa noche que tiene cosas que decir. Hay otros chicos también bañándose que pertenecen a quizá a otro momento diferente al de Antonio y Jota, pero que tienen una serie de preocupaciones que podríamos decir que para mí básicamente hay dos, que es, una es cómo quieres vivir la vida que te ha tocado, porque yo creo que es una pregunta que trasciende cualquier momento histórico. O sea, en este regalo o condena que te hacen de estar en esta dimensión 80, 90 años con suerte, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Y otra cosa es el miedo que creo que todos tenemos a perder a las personas que queremos, ¿no? Aquí está profundo. Una amiga mía dice que la película es de ciencia ficción, no por nada que pueda pasar en la película y que no vamos a desvelar aquí, porque se ve a hombres hablando de manera profunda, honesta y diciendo las cosas que le dan miedo, cosa que normalmente no suelen ser ni solemos ser así, ni solemos ser retratados así, ¿no? Parece que siempre los personajes masculinos tienden más a la acción, a ejecutar sus objetivos, ¿no? O sea, y no suelen mostrar sus vulnerabilidades ni las cosas que le dan miedo. El cine en la SER. Las series. Esta semana llega a Netflix una nueva comedia romántica, Toda la verdad de mis mentiras, una adaptación de la novela homónima de la escritora valenciana Elisabeth Benavent. La acción transcurre en Mazarrón, en Murcia, donde 6 amigos se reúnen para celebrar una despedida de soltera. Lo que comienza como una escapada marcada por la amistad, el deseo y el amor, muy pronto se convierte en una bomba de relojería cuando empiezan a salir a la luz los secretos que todos esconden. Nos lo cuenta Joel Peña. Para Elisabeth Benavent, Toda la verdad de mis mentiras es la cuarta adaptación audiovisual de su bibliografía. Cuando sale lo de basado en la novela de Elisabeth Benavent, ahora hago pero me parece que es bonito y que espero que no se me quite nunca esta ilusión como de niña. La primera fue la saga literaria Valeria, seguida de Fuimos canciones y Un cuento perfecto, una miniserie protagonizada por Ana Castillo y Álvaro Mel. Entonces nos dejamos llevar. De momento yo estoy sabiendo dejar llevar. Es evidente que la conexión creativa y narrativa entre Benavent y Netflix no deja de crecer, una relación que la propia escritora ya describe con una familiaridad que dice mucho de la complicidad construida durante todos estos años. Cuando tienes un equipo con el que ya has trabajado más veces, te has entendido siempre, se crea ya un idioma casi común, entonces no sé, es que ha sido todo, no ha habido ningún conflicto nunca, todo ha sido bonito, fácil, sobre todo fácil, una cosa detrás de otra, fluido y muy especial para mí porque al final, bueno, pues es una novela que le tengo mucho cariño. Benavent, también ligada al equipo de producción, nunca pensó que casi una década después de su lanzamiento, su novela cobrase vida como una película. Probando. Un título veraniego con un reparto coral que sigue a 6 amigos que emprenden un alocado road trip para celebrar la despedida de soltera de Blanca. ¡Que viva la novia!
Es en ese viaje donde comienzan a destaparse secretos y sentimientos entre algunos de ellos. El amor se convertirá en un integrante más de la pandilla. ¿Crees que queda algo entre Aroa y Marina? De la decepción no se vuelve. ¿Tú qué sabes? ¿Qué te hace pensar que ahí arriba tienes más señal? No es el camping que teníamos pensado, pero está guay, ¿no? ¿Les importa? Si no tienes el sueño profundo, no vengas a un camping. Clara Sanz es la novia y completan el reparto Ricardo Gómez, Brais Jefe, Lucía de la Fuente y los protagonistas Daniel Ibáñez e Itziar Marena. Esta última reconoce que no esperaba entrar al proyecto. Hoy en día es verdad que ojalá no fuese tan así, pero cuando no eres una cara conocida, te cuesta creer que vayan a apostar por ti para un papel protagonista, ¿no? Tú intentas hacer las cosas lo mejor posible, porque siempre intentamos hacer las cosas así, y también, oye, igual sale otro personaje más pequeñito que me lo dan. Pero y cuando por fin ocurrió fue como wow. La relación de este grupo está marcada por el humor, la imperfección y la luminosidad, aunque bajo esa apariencia se esconden emociones que no siempre encuentran su lugar. Nos lo cuenta Daniel Ibáñez. Creo que esta serie tiene la capacidad de transmitir que el amor nos hace a todos adolescentes y que hay algo dentro de esto que de golpe las confusiones, no te crees que has madurado en un aspecto y luego no. Te piensas que algo puede funcionar con lo que digas y no es suficiente y no lo has dicho de esa manera que tú pensabas. Creo que la serie juega mucho con este tipo de confusiones y de enredos que huyen del cliché y lo acercan más a un grupo de amigos al que efectivamente les puede haber pasado esto. Una potente capacidad de empatía con el espectador, dicen, a la que se une la intención de mostrar la idealización del amor romántico y las preocupaciones de los jóvenes. Lucía de la Fuente es Aroa. Gente joven con problemas y con cosas cotidianas, cosas que les pasan cotidianas, con su amor, con sus mentiras, con pues todo esto que al final es el día a día y que me apetecía como hacer algo que contase algo de, bueno, con tanta verdad y con tanta naturalidad, que es la vida de los jóvenes. Toda la verdad de mis mentiras es una historia que pretende ser una radiografía de cualquier grupo de amigos. Dime de quién estás enamorado. Que busca no silenciar el amor. El mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras, la risa del horizonte y la lluvia, todos son para ti. El rojo de las cañeras y el cielo de nubes bellas fueron hechos para ti. Son para ti. Y en Apple TV se estrena Materia Oscura, un thriller protagonizado por Jennifer Connelly y Joel Edgerton. Es la historia de un físico que construye una máquina que ofrece ir a vidas alternativas. Lucía Bermúdez ha charlado con los dos protagonistas, Jennifer Connelly y Joel Edgerton. Siento que Jason sigue sacando a relucir la misma herida y de hecho empeora. En la primera temporada se conforma con ser profesor universitario en lugar de creador, pero en la segunda temporada lo empeora aún más porque siente que tal vez nunca pudo terminar ese sueño, incluso si tuvo tiempo. No puede entender cómo otra versión suya completó la invención de la caja, pero es que él ni siquiera entiende cómo funciona. Se obsesiona con su propia sensación de fracaso y con sus defectos, lo que lo hace muy egoísta. Creo que esta nueva temporada explora el impacto en todos los personajes de la creación de la caja. Creo que es un viaje muy difícil para ella y que saca a relucir algunas cosas dolorosas de su pasado, de su infancia y de su capacidad para confiar en su pareja y en sí misma. Así que sí, lo cambia todo. En la primera temporada creo que el tema principal era reflexionar sobre hasta qué punto eres feliz con la vida que tienes. En la segunda, en cambio, el foco está en la tecnología y en una pregunta fundamental, no solo qué podemos hacer, sino si debemos hacerlo. La serie plantea dilemas éticos muy relevantes que hoy están más presentes que nunca y que probablemente deberíamos cuestionarlos más. El cine en la SER, con Elio Castro. Cuaderno de bitácora, fecha estelar 29 de agosto de 2026.
Termina hoy nuestro viaje cinematográfico espacial que nos ha llevado a conocer lo que está fuera de la atmósfera terrestre, gracias a la compañía de Igor Alonso, ingeniero aeroespacial, y de Maida de Pablo, ingeniero industrial que trabaja en el CEDETI, Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. En este último episodio hablamos de la basura espacial. También nos preguntamos de quién es el espacio. ¿Puede un país apropiarse de una parte del espacio? ¿Es posible una guerra espacial? Pero para comenzar, nos fijamos en una película, Gravity, dirigida por Alfonso Cuarón en 2013, con Sandra Bullock y George Clooney. Explorer, aquí Houston. Adelante, Houston. El NORAD informa de que un misil ha impactado contra un satélite ruso. El impacto ha originado una nube de restos que orbita a 32.000 kilómetros por hora. La órbita actual de los restos no se cruza con su trayectoria. Les mantendremos informados. Recibido, Houston. ¿Deberíamos preocuparnos? No, dejemos que se preocupen los de ahí abajo. En Gravity, el desastre empieza con una nube de fragmentos. No hay alienígenas, no hay una batalla espacial al estilo Star Wars, solo hay basura, restos de una destrucción anterior que convierten la órbita en una trampa. ISS, aquí Houston. Explorer, aquí Houston. Adelante, Houston. Aborten la misión. Repito, aborten la misión. Inicien desconexión de emergencia del Hubble. Comiencen procedimiento de reentrada. ISS, inicien evacuación de emergencia. Recibido, Houston. Procedemos. En el espacio los residuos no se quedan quietos. Viajan a velocidades enormes, pueden destruir satélites, poner en riesgo misiones tripuladas y hacer que determinadas órbitas sean cada vez más difíciles de utilizar. Houston, ¿más detalles? Los restos del impacto del misil han provocado una reacción en cadena, colisionando con otros satélites y generando más restos. Viajan a toda velocidad hacia vuestra altitud. ¿Recibido? Recibido. Gravity muestra una especie de reacción en cadena catastrófica. Houston, ¿alguna novedad? Se trata de una reacción en cadena a gran escala. Ha sido un efecto colateral de la destrucción por parte de los rusos de uno de sus satélites. ¿Han destruido uno de sus satélites? Derecho de disposición. Debía de ser un satélite espía que no funcionaba. Ahora es metralla. Lo que nos preguntamos, si te preguntamos a ti, Igor Alonso, es qué tiene de real esa idea que vemos en Gravity y qué exagera la película. De real tiene mucho, en el sentido que es después de esa explosión, toda esa basura espacial que queda y que una órbita más tarde vuelve a venir, digamos, en forma de pequeños trozos que impactan con la nave, que se conoce como el síndrome de Kessler. Es muy preocupante y cuanto más objetos espaciales lanzamos, más preocupa. Es decir, bueno, vamos lanzando, el espacio es muy grande, que dos satélites colisionen no es muy probable, pero sin embargo es un tema que se estudia mucho porque si colisionan, todos esos restos que quedan no van a ningún sitio, salen despedidos y quedan orbitando, impactando en potenciales otros vehículos que estén en esa órbita. ¿Qué es lo que me parece exagerado? Bueno, me parece muy exagerado que Sandra Bullock se salve tantas veces, ¿no? Pero supongo que eso es la magia del cine. Con una sola ya me parecería muy increíble, pero se salva bastantes veces. ¡Ah! ¡No puedo! ¡Nada! ¡No veo nada! ¿Tiene visual del Explorer? ¡No! ¿Tiene visual de la estación? ¡No! Necesito que se concentre en lo que sea, utilice el sol y la tierra. ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! La basura espacial no es solamente un problema técnico o ambiental, sino que puede ser una consecuencia de la negligencia, de una colisión, de una explosión o incluso de una decisión militar. ¿Por qué no? Porque la órbita baja ya no es solo el escenario de la exploración espacial, también es infraestructura crítica. Así que la pregunta de este episodio no es solo cuánta basura espacial hay arriba, sino la pregunta es mucho más inquietante. ¿Quién manda en el espacio? ¿Quién pone las normas? ¿Y qué pasa si convertimos la órbita en una prolongación de los conflictos de la Tierra? Bueno, voy a empezar por la última. La órbita, o digamos esas órbitas bajas, son, y desde el principio de la carrera espacial, objeto de esas disputas. Es así. Los países que controlan la capacidad de acceso al espacio son pocos, los países que tienen lanzadores, y son todos países que encontramos en el G7. Entonces son los mismos países que tienen esos recursos y esos dineros y que también tienen sus satélites civiles y sus satélites militares. ¿Quién regula el espacio? Pues el espacio, esto suena un poco extraño, pero el espacio no lo regula nadie y lo regulan todos. No hay un organismo mundial que regule el acceso al espacio, pero sin embargo sí que existe un organismo internacional que dice, bueno, vamos a poner un poco de orden
vamos a intentar coordinar. Esto es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que dice, bueno, pues oiga, no lance usted cualquier cosa, si va a comunicar en esta frecuencia o en aquella frecuencia, por favor, coordínese conmigo, porque, por ejemplo, mis ambulancias funcionan en esta frecuencia, si usted transmite con su vehículo espacial, pues va a hacer interferencia con mi sistema de alertas. Y entonces los diferentes países tienen diferentes frecuencias asignadas, y cuando un satélite es lanzado, pues tiene que coordinarse con eso. Entonces, a nivel frecuencias hay un organismo coordinador, pero a nivel órbitas no hay un sistema global de control de vuelo. Cualquier país no puede lanzar por sí mismo un satélite, ¿o sí? Sí. Bueno, para lanzar un satélite hace falta un lanzador, que muy pocos países tienen. Hace falta un registro en esa coordinación de frecuencias, si quieres hacer las cosas al menos a nivel legal, y hace falta la tecnología de ese vehículo espacial. Entonces, no son muchos, pero cualquier país que siga ese proceso puede poner un satélite en órbita. Hemos visto en la última década con los llamados CubeSats o nanosatélites, que muchos países que no tenían sistemas en el espacio ahora sí tienen, incluyendo, pues se me ocurre Bután, por ejemplo, o incluyendo países de África Central o países de Latinoamérica, pues que han lanzado su primer nanosatélite siguiendo este proceso que he dicho. Si bien ellos no tienen un lanzador, pero bueno, pues han comprado un slot en algún lanzamiento y han conseguido lanzar su pequeño satélite. Y para terminar un poco con Gravity, decías tú que Sandra Bullock se salvaba muchísimas veces, pero una de las veces que se salva es porque encuentra una nave soviética abandonada, digamos, en el espacio, una vieja nave. Transmitiendo a ciegas, Houston, aquí Kowalski. La doctora Stone y yo hemos decidido dirigirnos a la ISS y utilizar una de sus Soyuz para la reentrada. ISS, si nos oís, no nos vendría mal un equipo de rescate. ¿Esto es así, es habitual? ¿Hay algunas naves que están desutilizadas o que han quedado ahí orbitando prácticamente eternamente? A partir de cierta altitud, 500, 600, 700 kilómetros de altitud, es verdad que el contacto con esa capa superior de la atmósfera es poquísimo, con lo cual un vehículo puede estar orbitando décadas o cientos de años. Entonces sí que se puede encontrar eso. Se intentan los satélites que están en órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros, se intentan apartar, pero después ahí se quedan. Los que están en órbitas más bajas son los que se queman en la atmósfera. Sí que hay primeras etapas de lanzadores que siguen en órbita, quizás antiguos satélites que antes de hacer la reentrada pues dejaron de funcionar y están en órbita. Lo que no sé si hay muchos vehículos soviéticos abandonados dando vueltas a la Tierra. Ya nos has dicho antes que el espacio no es de nadie y es de todos, pero, por ejemplo, cada estado controla su espacio aéreo. En el mar hay zonas también de soberanía, y en el espacio exterior, ¿cómo se puede limitar eso? Y sobre todo, Estados Unidos o China o las grandes potencias pueden decir, esta parte del espacio es mía. A día de hoy no es así, pero sí que bueno, una de las razones, y también lo vemos en esa serie de For All Mankind, por toda la humanidad, en el que bueno, van a la conquista de la Luna para ir tomando, decir, oye, este cráter es mío, ¿no? ¿Por qué? Porque llegué primero y puse mi bandera, como en el salvaje oeste. Yo he llegado y ¿cuánto terreno es tuyo? Tanto como puedas cercar. Pues es así. Nuestro programa es mucho más firme, más capaz en todos los sentidos. No solo alcanzaremos a los soviéticos, sino que los adelantaremos. La NASA está preparada para llevar exploraciones tripuladas más allá de la Luna. El viaje de la humanidad al cosmos solo acaba de empezar. De lo que se está hablando es de una posible guerra espacial. Lo hemos visto, claro, en Star Wars, la guerra de las galaxias. Pero ¿cómo sería realmente un supuesto conflicto espacial hoy? Pues sería muy aburrido si lo comparamos con Star Wars, porque los vehículos espaciales no maniobran como vemos en las películas. Oswald, ¿me recibe? Me recibo, líder rojo. Marque mi posición, forme a su escuadrón a mi cola. A la orden, general Kenobi. Maniobran de forma muy lenta y se tarda varias órbitas en, por ejemplo, si hablamos de cuando dos vehículos acoplan o desacoplan, entonces lo hacen de forma muy lenta para estar seguros de que hacen la maniobra exacta. Entonces esos movimientos de naves espaciales que vemos haciendo giros y todo tipo de maniobras, pues eso no existiría. Como sería inhabilitar por interferencias ciertas zonas, quizás generar ese síndrome de Kessler de
generar esos residuos, esa basura espacial a propósito para inhabilitar, o también se habla de interceptores directamente de satélites. Bueno, pues yo voy y directamente lanzo un proyectil o lanzo un misil intercontinental que básicamente lo que hace es intercepta con tu satélite. Eso se soluciona teniendo muchos más satélites en órbita. Se soluciona en el sentido de que, si impactas en uno, sigo teniendo 10.000 más, ¿no? ¿Y hay empresas que trabajan para limpiar el espacio o no? Sí, hay empresas que se dedican a esto. En concreto me viene a la mente Astroscale, que es una empresa que tiene sede en Japón, Reino Unido y en Estados Unidos, y que están proponiendo esas soluciones para dentro de unos años, para dentro de unas décadas, para conseguir atrapar, hacer lo que se dice docking, que es engancharse con otro vehículo y después tomar ese vehículo y arrastrarlo, digamos, hasta una órbita menor para que se queme. Los rusos están enviando equipo del Grande. Y ya tenemos al alto mando gritando que hay satélites rusos con láseres antimisiles. De manera que nosotros también tenemos que mandar satélites con láser ahí arriba. El presidente opina que la NCA debe estar bajo la jurisdicción del Departamento de Defensa. Ya está bien de científicos locos que gastan tanto dinero intentando hablar con los marcianos. Nos referimos antes, en otro episodio, a la película 2010 Odisea 2, ¿no? En donde había una misión espacial conjunta soviético-americana que intentaba sobrevivir mientras los dos países estaban en guerra en la Tierra, ¿no? Y esto nos lleva a pensar que la cooperación espacial sería posible o es posible a pesar de todas las diferencias políticas que hay aquí en la Tierra. Sería y es, porque a día de hoy la Estación Espacial Internacional tiene personas rusas y personas de Estados Unidos. China ha ido por su cuenta en esta última década, pero Estados Unidos y Rusia no siempre están en buenos términos y, sin embargo, los astronautas y cosmonautas conviven allí todos los días. Hay un grupo de personas que están ahora mismo a 500 kilómetros de altura y que trabajan codo con codo, y espero que sin pensar mucho en la geopolítica, porque si no, no lo veo fácil. Nos has comentado que a día de hoy en realidad no hay suficientes normas, parece, como para proteger el espacio como infraestructura común. De hecho, el Tratado del Espacio sí es verdad que prohíbe armas de destrucción masiva en órbita, pero ¿qué ocurre con otro tipo de armas o acciones hostiles? Pues no está regulado, realmente no está. También hay acuerdos sobre cómo hacer una explotación de forma pacífica de otros cuerpos celestes, la Luna u otros planetas, pero bueno, todo eso está en papel, ¿no? Y bueno, no sé yo si el día que de verdad sea interesante esos papeles seguirán teniendo validez o no. Bueno, pues para finalizar, podemos decir que el gran reto del siglo XXI quizá no sea solo llegar más lejos, lanzar más satélites o volver a la Luna y quizá explorar otros planetas como Marte, sino sobre todo quizá sea aprender a usar el espacio sin convertirlo en otro escenario de conflicto, porque si la economía, la ciencia, la seguridad y la vida cotidiana dependen cada vez más de la órbita, protegerla pues no va a ser una cuestión de futuro, ya es una cuestión de responsabilidad presente. Volaremos todos juntos hacia el eterno y bonito cielo. Así que te damos las gracias por tu intervención durante todas estas semanas en nuestro programa, en el Cine en la SER de verano, y que nos has ayudado a mirar al espacio de otra manera, con otros ojos, y fijarnos también en las películas, en lo mucho que podemos aprender de las películas, y también de las preguntas que nos lanzan esas películas, esas cuestiones que luego debemos investigar en la vida real, leer, aprender y saber lo que es y lo que no es posible. Muchísimas gracias por dejarme participar y seguiremos viendo películas. Yo al menos viajo mucho y es lo que hago cuando vuelo. Así que seguro que intentaré ver todas las que me planteen.
Esto ha sido todo por este fin de semana y por este verano. La semana que viene comienza la Mostra de Venecia y toman los mandos del programa Pepa Blanes y José Manuel Romero. En la técnica ha estado José María Sendra y en la redacción del programa Lucía Bermúdez, Joel Peña, Joaquín Bañuls y Elio Castro. Nada más, muchas gracias a todos y adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.